Imagina que todas las historias sagradas que conoces son solo una parte de la verdad. Y si las figuras clave de origen divino no se parecen en nada a como siempre te las han presentado. Y si el hilo invisible que conecta los grandes nombres bíblicos se origina en un lugar que durante siglos han intentado ocultar, permite que tu imaginación dibuje la imagen de un linaje verdadero y ungido, elegido por el Creador no en los palacios europeos, sino bajo el ardiente sol africano, entre pueblos en cuyas almas y cuerpos se refleja la promesa divina. Lo que se revelará ante tus ojos y oídos tiene el poder de sacudir dogmas establecidos, derribar los muros erigidos y encender la chispa de una identidad largamente olvidada en el corazón de muchos. La Biblia no es simplemente una colección de historias, es la clave de conexiones espirituales que han sido silenciadas durante siglos. Entre estas conexiones destaca una verdad poderosa: la existencia de un linaje sagrado con raíces africanas, una herencia que lleva en sí la unción, el propósito, la profecía y la sangre. Este legado, a pesar de los intentos de los sistemas teológicos eurocéntricos por ocultarlo, ha sido preservado en los textos sagrados, y ahora ha llegado el momento de revelarlo al mundo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantos personajes bíblicos clave están conectados con África? ¿Por qué Egipto, Cus y Etiopía se mencionan con tanta frecuencia, no como un simple telón de fondo, sino como el escenario central de la acción divina? Esto no es una coincidencia ni un detalle menor, sino parte de un plan cuidadosamente diseñado. Dios siempre ha actuado donde muchos no prestaban atención, y ahora está llamando a su pueblo para revelar lo que durante mucho tiempo permaneció en la sombra. La historia de Cam, por ejemplo, fue distorsionada para justificar siglos de racismo. El encuentro entre Salomón y la reina de Saba a menudo se presenta como un cuento exótico, cuando en realidad dio inicio a un linaje sagrado en tierra africana. La esposa etíope de Moisés fue motivo de discordia entre sus hermanos, pero fue defendida por Dios mismo. El hombre que cargó la cruz de Jesús era africano. El eunuco convertido por el apóstol Felipe era de Etiopía. Incluso entre los valientes guerreros de David había quienes, por sus nombres y orígenes, indicaban una conexión con las regiones del sur, habitadas por tribus semitas africanas. Nada de esto es casual. Todo fue registrado para ser redescubierto a su debido tiempo. En una era en que el Espíritu Santo está restaurando la identidad, está devolviendo a las personas de ascendencia africana la conciencia de que siempre han sido parte del linaje sagrado, que no llegaron más tarde ni son personajes secundarios, sino que ocupan un lugar central en la promesa divina. En esta narrativa, basándonos en la Biblia, con respeto por la historia y con audacia espiritual, se revelará todo este panorama. Comprenderás que la expresión linaje escogido no tiene nada que ver con la superioridad étnica, sino que se refiere a un llamado espiritual. Verás cómo el racismo se infiltró en el discurso teológico para excluir a África de su herencia divina, y tomarás conciencia de por qué la restauración de esta verdad es tan crucial en nuestros días. Lo que te espera es la revelación de la verdadera identidad de los descendientes de Cam y la denuncia de las distorsiones que injustamente los difamaron. La historia de la unión de Salomón y la reina de Saba y la fundación de la dinastía salomónica en Etiopía. La comprensión del significado espiritual del pueblo de Cus en el plan de Dios. La historia del matrimonio de Moisés con una mujer africana y la reacción divina ante el prejuicio. Y el papel de los africanos en el establecimiento de la iglesia cristiana, incluyendo al hombre que ayudó a Jesús a llevar la cruz. También se explorarán las conexiones genéticas y espirituales entre el linaje de David y las tribus semitas africanas. Una nueva perspectiva sobre lo que realmente significa ser parte del linaje escogido. La denuncia del racismo religioso y sus intentos de borrar el papel de África en las Sagradas Escrituras.
las profecías que apuntan a la restauración de Etiopía y los pueblos africanos en los últimos días, y el impacto espiritual y profético de esta revelación en la vida de los africanos y afrodescendientes contemporáneos. Cada detalle, cada nombre, cada conexión que explores, te revelará la Biblia desde una nueva perspectiva, a través de los ojos de la verdad, sin los filtros impuestos ni las interpretaciones sesgadas que niegan su color y su origen. ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para ver tu historia en la palabra de Dios? Entonces, prepárate, porque lo que vas a escuchar podría cambiar tu forma de ver muchas cosas. Antes de sumergirnos en estas revelaciones, vale la pena reflexionar sobre un hecho poco conocido pero significativo: el linaje africano en la Biblia. Este tema, sin duda, merece la atención de quienes buscan la verdad, y lo que se presentará a continuación tiene el poder de sorprender. Las primeras pruebas contundentes de la presencia de este linaje se pueden encontrar al estudiar atentamente los textos bíblicos. Muchos lectores de la Biblia pasan por alto que las raíces geográficas y espirituales de las Sagradas Escrituras están estrechamente ligadas al continente africano. Y esto no es una simple interpretación moderna, sino un hecho basado en la historia, la geografía y la espiritualidad. Ya en el libro del Génesis, al describir el jardín del Edén, se menciona a África. Los 4 ríos que nacen en el paraíso, Pisón, Gihón, Tigris y Éufrates, apuntan a ello. Es notable que el río Gihón, según la Biblia, riega la tierra de Cus, una región africana conocida como parte de Y, lo que es especialmente importante, cuando nació el Mesías, Jesús fue llevado precisamente a Egipto para escapar de la persecución de Herodes. No a Grecia, no a Roma, sino a África. ¿Cómo se puede ignorar esta conexión sagrada? África no es un simple telón de fondo para los eventos bíblicos, sino un participante activo en la historia espiritual, guardiana de los orígenes y protectora de las promesas divinas. El pueblo de Cus, mencionado repetidamente en la Biblia, se presenta como una nación fuerte, respetada y temerosa de Dios. En el libro de Sofonías 3:10, el Señor proclama: «De más allá de los ríos de Etiopía, mis adoradores, la hija de mis esparcidos, traerán mi ofrenda». Esto indica que, incluso lejos de su patria, este pueblo mantenía una adoración verdadera. No se trata solo de geografía, sino de identidad y herencia espiritual. Etiopía también es un símbolo de nobleza, belleza y honor. El Salmo 68:31 contiene una afirmación profética: «Príncipes vendrán de Egipto, Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios». Etiopía siempre fue considerada una tierra real, donde los gobernantes poseían sabiduría, espiritualidad e influencia. La reina de Saba, a quien muchos eruditos consideran etíope o nativa de la región sur del actual Sudán, visitó a Salomón para admirar su sabiduría. Según las tradiciones etíopes, de su unión nació un linaje que durante siglos custodió el Arca de la Alianza en Etiopía. Este es uno de los mayores tesoros espirituales de la historia, que permanece a la sombra de las narrativas convencionales. ¿Por qué entonces estos hechos fueron olvidados, ignorados o deliberadamente borrados de la memoria? Durante muchos siglos, las historias bíblicas se han visto a través de un prisma eurocéntrico, lo que ha llevado a una distorsión de las imágenes de los personajes, del contexto de los eventos y del significado espiritual de las Sagradas Escrituras. El cristianismo se presentó con un enfoque romano-europeo,
alejándose de sus raíces africanas y semíticas, lo que resultó en que Jesús y Moisés fueran percibidos como europeos. Los gobernantes africanos se convirtieron en figuras simbólicas, y cualquier mención de una herencia espiritual negra en la Biblia fue sistemáticamente silenciada o interpretada superficialmente. Sin embargo, la verdad plasmada en las líneas de la Escritura permanece intacta, esperando ser descubierta. Esto es necesario no solo para restaurar la justicia histórica, sino también para sanar la identidad espiritual de millones de personas que crecieron ignorando su participación en el sagrado legado de los descendientes elegidos por Dios. Estas personas están presentes en las páginas de la Biblia como reyes, sacerdotes y profetas, pero tradicionalmente se les representa como personajes secundarios o enemigos. Ante esto, surge una pregunta. ¿Por qué muchas escuelas teológicas evitan un estudio profundo de Cus, Etiopía, Egipto o los descendientes de Cam? ¿Por qué el nombre de Simón de Cirene, el africano que ayudó a Jesús a llevar la cruz, rara vez se menciona en los sermones? ¿Por qué no se reconoce al eunuco etíope, convertido por Felipe, como uno de los primeros grandes misioneros? La respuesta es evidente. Existe una herencia espiritual africana en la Biblia que ha sido intencionadamente silenciada. Ha llegado el momento de revelar esta verdad, y este despertar no es solo intelectual, sino también espiritual. Comprender que África no fue simplemente un escenario, sino la cuna que protegió y sostuvo al linaje divino, cambia la percepción de la fe, la identidad y la misión. Esta revelación tiene el poder de romper las cadenas mentales, espirituales e históricas que mantienen a millones de personas cautivas. Es importante señalar que la palabra Cus, que aparece con frecuencia en la Biblia, significa negro, en hebreo. Esto no es una metáfora, sino un hecho. Dios incluyó nombres, territorios y pueblos negros en su palabra como protagonistas del plan divino. Esta presencia no se limita al pasado, sino que tiene un significado profético. El libro de Sofonías habla de un tiempo en que los adoradores de la tierra de Cus traerán una verdadera adoración al Señor. Esto no es solo una tradición, es una identidad viva, un propósito y un llamado. ¿Por qué ha llevado tanto tiempo tomar conciencia de esto? ¿Cuántas generaciones han sido desconectadas de su verdadera herencia espiritual debido a una interpretación distorsionada de las Escrituras? ¿Cuántas personas se han desilusionado de la fe al no encontrar un reflejo de su identidad en la doctrina que se les predicaba? Por eso, esta narrativa tiene una enorme importancia, ya que no se limita a un estudio bíblico, representa un rescate, un regreso a los orígenes y un llamado a reconsiderar nuestro lugar en la historia sagrada que Dios comenzó en el Edén y que está inseparablemente ligada a África. Continuamos nuestro viaje, adentrándonos en la historia del linaje de Cam, que, lamentablemente, ha sido víctima de distorsiones y abusos utilizados para justificar la injusticia. Esta información puede cambiar radicalmente tu comprensión de la Biblia y tu lugar en ella. Cam, hijo de Noé, aquel que construyó el arca y continuó la historia de la humanidad después del diluvio, fue uno de los 3 hijos de los que descendieron las grandes naciones. Sin embargo, en el texto bíblico hay un episodio que durante siglos ha sido interpretado de manera perversa, generando consecuencias espirituales, sociales y políticas que se sienten hasta hoy. En el libro del Génesis capítulo 9, se narra cómo Noé, después de plantar una viña, se embriagó y yació desnudo en su tienda. Cam vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos, Sem y Jafet, quienes, mostrando respeto, cubrieron a Noé caminando de espaldas. Al despertar, Noé pronunció una maldición, no dirigida a Cam, sino a su hijo Canaán. Este es el punto que a menudo se pasa por alto, ya que durante siglos teólogos y gobernantes utilizaron este pasaje para justificar el racismo. Crearon una interpretación según la cual Cam fue maldecido por Dios, y sus descendientes, los africanos negros, debían ser esclavizados y considerados espiritualmente inferiores.
Pero la Biblia nunca afirmó tal cosa. Dios nunca maldijo a Cam ni al pueblo negro. Noé solo maldijo a uno de sus nietos, Canaán, no a todos los descendientes de origen africano. Esta mentira se difundió durante siglos, sirviendo a un sistema que necesitaba una justificación bíblica para la esclavitud y la colonización de África. La idea de la maldición de Cam se usó para justificar actos terribles en nombre de la fe, causando un profundo trauma espiritual a los descendientes africanos, que crecieron con la convicción de su propia inferioridad. Hoy, desenmascaramos esta mentira y presentamos la verdad bíblica sin distorsiones. Cam, según la Biblia, es el padre de grandes naciones: Cus, Etiopía; Mizraim, Egipto; Fut, Libia; y Canaán. Estos pueblos tuvieron una enorme importancia espiritual, cultural e histórica. De Cus nació Etiopía, venerada en las profecías como un lugar de adoración a Dios. De Mizraim nació Egipto, donde Dios obró grandes milagros y revelaciones. Incluso Canaán, mencionado en la maldición, se convirtió en la tierra que Dios entregó al pueblo de Israel. ¿Cómo podría una tierra maldita convertirse en la tierra prometida? El linaje de Cam no está maldito, es importante. Es un linaje sagrado y poderoso que desempeñó un papel crucial en la historia bíblica y fue utilizado por Dios en sus planes. Los representantes de este linaje sirvieron al reino, fueron instrumentos de la justicia divina y recibieron al mismo Jesús. Las manipulaciones de esta narrativa fueron tan fuertes que muchos líderes espirituales todavía temen abordar este tema, prefiriendo ignorarlo o afirmar que no tiene importancia. Pero ¿cómo se puede ignorar la marginación teológica de todo un pueblo basándose en un versículo mal interpretado? Estamos iniciando un proceso de sanación y reconexión. Comprender que Cam no fue maldecido, sino que fue utilizado por Dios para dar origen a naciones estrechamente vinculadas a la historia de la salvación, lo cambia todo. Empiezas a verte en las páginas de la Biblia, a reconocerte en las promesas y a entender que esta historia también es tuya. Esto no es una simple corrección teológica, es una revolución espiritual. Los descendientes de Cam, especialmente los africanos, fueron deliberadamente relegados a un segundo plano, pero Dios nunca los excluyó de sus planes. Siempre estuvieron allí, desde el Edén hasta Egipto, los profetas, los primeros cristianos y hasta nuestros días. Esta revelación debe ser escuchada y difundida para liberar a nuestros hermanos y hermanas que se encuentran atrapados en una teología racista. Esta narrativa es un acto de justicia espiritual, y tú eres parte de ella. Esta conversación debe continuar. Al sumergirnos en las profundidades de los relatos bíblicos, nos encontramos ante uno de los encuentros más misteriosos y espiritualmente ricos: la cita entre Salomón y la reina de Saba. Este episodio que cautiva la imaginación no solo encierra un profundo simbolismo, sino que también revela páginas de la historia del linaje africano que, lamentablemente, fueron borradas intencionadamente de los anales de la narrativa bíblica. No se trata simplemente de una visita diplomática entre dos potencias, sino del nacimiento de una dinastía real, sagrada y aún próspera, el linaje salomónico en Etiopía, cuyo significado espiritual trasciende las concepciones habituales. Los textos bíblicos nos informan que la reina de Saba, al oír sobre la sabiduría y la gloria del rey Salomón, decidió visitar Jerusalén personalmente, acompañada de un imponente séquito. Trajo consigo tesoros incalculables, especias, oro y piedras preciosas, como símbolo de respeto y reverencia. Sin embargo, pocos comprenden el significado espiritual y profético de esta visita. No estamos ante una simple gobernante, sino ante una mujer africana sabia y poderosa, señora de un reino ubicado, presumiblemente, en el territorio de la actual Etiopía o en las regiones del sur de la península arábiga, estrechamente vinculadas con el noreste de África. Ella vio en Salomón no solo a un rey, sino a un hombre marcado por el sello divino.
El encuentro de estas dos personalidades extraordinarias no fue un mero evento político o ceremonial, sino una unión espiritual. La Biblia atestigua que la reina quedó asombrada por el esplendor del templo, la organización de la corte, la sofisticación de los banquetes y la sabiduría de los discursos de Salomón, exclamando: «Todo lo que oí es verdad, pero lo que he visto supera cualquier descripción». En ese momento reconoció la grandeza del Dios de Israel. Este episodio marca un intercambio espiritual, una alianza, la siembra de una semilla. Es aquí donde comienza una historia que muchos prefieren ignorar, pero que tiene una importancia colosal. Según la tradición etíope, registrada en el Kebra Nagast, uno de los documentos históricos más importantes de Etiopía, de la unión de Salomón y la reina de Saba nació un hijo llamado Menelik. Y no fue un hijo cualquiera. Creció en Etiopía, pero al llegar a la mayoría de edad, viajó a Jerusalén para conocer a su padre y conectarse con su herencia espiritual. Salomón lo recibió con honores, lo reconoció como su heredero y lo bendijo. Menelik regresó a Etiopía llevando consigo no solo conocimiento, sino algo mucho más valioso: el Arca de la Alianza. Sí, ese mismo objeto sagrado que simboliza la presencia de Dios entre el pueblo de Israel, que contiene las tablas de los 10 mandamientos, el maná del cielo y la vara de Aarón. Según la tradición, esta arca fue llevada por Menelik a África y hasta el día de hoy se custodia en la ciudad de Aksum, bajo la protección de monjes que han dedicado su vida a servirla, sin abandonarla jamás y sin permitir que nadie la vea. Esta información, aunque no se detalla en los textos canónicos, no puede descartarse como una simple leyenda. Está respaldada por siglos de historia, fe, cultura y evidencias indirectas. Además, subraya el papel de Etiopía no como una nación periférica, sino como la guardiana de uno de los símbolos más poderosos de la presencia divina. Mientras los ojos del mundo se centraban en Roma, Constantinopla o Jerusalén, África ya había recibido la revelación, la presencia y la continuidad de la promesa. Y este punto merece una atención especial. El linaje de Salomón, a través de Menelik, no solo dio origen a la dinastía de los reyes etíopes, sino que durante siglos fue considerado la continuación del gobierno espiritual de Dios. Los emperadores etíopes se consideraban descendientes directos de Salomón y la reina de Saba. No era un simple título simbólico, sino un llamado espiritual, una identidad bíblica, hereditaria y profética. Sorprendentemente, la monarquía etíope perduró hasta 1974. Durante milenios, este linaje se mantuvo activo y fiel, e incluso el último emperador, Haile Selassie, proclamaba su ascendencia salomónica basándose en esta historia. Somos conscientes de cómo esta página de la historia ha sido ignorada, silenciada y rechazada por muchos círculos cristianos occidentales. Mientras en Occidente se forjaba una imagen de un cristianismo europeo, frío y distante, en África existía un linaje vivo, gobernando según la Biblia, reconociendo su identidad en la palabra y preservando la memoria de la presencia divina entre ellos. Este hecho no puede ser ignorado. Merece ser reconocido, pues no se trata solo de reyes y reinas, sino del rescate de la identidad de todo un pueblo que lleva el sello de la promesa. Ahora, profundicemos aún más. Si creemos en la opinión generalizada sobre la ubicación del Arca de la Alianza en Etiopía y en la realidad de este antiguo linaje, ¿qué significado tiene esto para comprender el papel de África en los últimos tiempos? ¿Qué nos dice sobre la inmutable fidelidad del Altísimo para preservar lo que Él comenzó? ¿Cómo explicar que, a pesar de siglos de opresión, colonización e intentos de borrar la historia, la fe africana ha permanecido intacta, viva e inseparablemente conectada con sus orígenes? Todo esto nos lleva a una verdad importante. África no solo está presente en las páginas de la Biblia, sino que es guardiana de la promesa, la sangre del pacto,
La sabiduría de los reyes, la pureza de la adoración y el valor de los profetas palpitan en la historia del continente africano. No es exagerado decir que para una comprensión profunda del plan de Dios para la humanidad, es necesario volver la mirada hacia Etiopía, el linaje de Cam, la reina de Saba, y un legado que sigue vivo hoy. Por eso la información presentada no es meramente informativa. Tiene el poder de transformar, derribar barreras, reconectar a las personas con su fe, identidad y propósito, iniciando un proceso de despertar colectivo. Continuando nuestra investigación, llegamos a uno de los episodios más simbólicos y a la vez más ignorados de las Escrituras, la historia de Moisés y la mujer etíope. Este breve momento, registrado en unos pocos versículos del libro de Números, contiene una bomba espiritual, una poderosa deconstrucción de los prejuicios raciales que durante siglos han intentado infiltrarse incluso en la fe cristiana. Aquí vemos que el prejuicio no es solo un problema social, sino espiritual, y que Dios lo trata con severa rigurosidad. El texto bíblico informa inequívocamente en Números 12 que Moisés se casó con una mujer etíope, una cusita, como se dice en el hebreo original. Este hecho por sí solo derriba muchas ideas preconcebidas. Moisés, el líder elegido por Dios, el hombre que habló con el Altísimo cara a cara, el libertador del pueblo hebreo, tomó por esposa a una mujer africana negra. Esto no es una interpretación, sino una indicación directa de la Biblia que, extrañamente, a menudo se ignora o se silencia en iglesias, seminarios y grupos de estudio. Pero la historia no termina ahí. Al enterarse del matrimonio de Moisés, su hermano Aarón y su hermana Miriam expresan su indignación. Y aquí comienza lo que podría llamarse un escándalo espiritual. No dicen abiertamente que les molesta el color de la piel de la esposa de Moisés, pero su reacción revela una incomodidad más profunda, relacionada con el hecho de que Moisés se uniera a una africana. Se escudan en una justificación espiritual, declarando: ¿acaso el Señor ha hablado solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Sin embargo, el contexto indica claramente una motivación diferente: su preocupación por la elección de esposa de Moisés. Y aquí el texto bíblico adquiere una expresividad especial: y el Señor lo oyó. Dios mismo interviene en la situación, llama a los tres al tabernáculo de reunión, desciende en una columna de nube, coloca a Moisés a un lado y a Aarón y Miriam al otro, y los reprende directamente. Les recuerda que mientras los profetas tienen sueños y visiones, con Moisés él habla cara a cara, y les pregunta por qué no temieron levantarse contra su siervo escogido. El castigo es inmediato. Miriam es afectada por la lepra, que la vuelve blanca como la nieve. En esto reside un detalle crucial: la Biblia no solo castiga, sino que establece un claro paralelismo. Miriam, que se burló de la mujer etíope, es afligida con una enfermedad que la vuelve pálida, marginada e impura. Mientras tanto, la mujer a la que criticó permanece intacta, honrada y protegida por la elección divina. Este es un mensaje claro de que el prejuicio racial es abominable a los ojos de Dios, y que Él honra, protege y valora la diversidad étnica en su plan. Este episodio, a pesar de su brevedad, asesta un golpe devastador a la ideología racista secular. Mientras muchos han intentado blanquear los eventos bíblicos, aquí el Altísimo defiende el matrimonio entre Moisés, un representante del pueblo hebreo, y una mujer africana. Más aún, no solo protege esta unión, sino que castiga a quienes se atreven a criticarla. Esto nos plantea una pregunta importante. Si para Dios no hay problema en la mezcla de razas, ¿por qué tantas iglesias, sacerdotes y líderes religiosos todavía mantienen visiones racistas, elitistas y purificadas de la fe? ¿Por qué los matrimonios interraciales todavía generan sospechas en muchas comunidades cristianas? La respuesta yace en una teología distorsionada, arraigada en un pasado colonial y moldeada por intereses políticos, no por la revelación espiritual.
Sin embargo, al volver a la Biblia con una mirada imparcial, nos damos cuenta de que Dios siempre ha valorado la diversidad. Ha llamado a diferentes naciones y las ha unido en un único plan de salvación. El matrimonio de Moisés es una prueba de ello. No solo liberó a Israel, sino que con su ejemplo rompió tabúes que aún persisten en el corazón de muchas personas. El nombre de Moisés, derivado de una palabra hebrea que significa sacado de las aguas, simboliza el rescate, la transición y la transformación. ¿No es esto una profunda conexión espiritual con el tema que estamos discutiendo? Moisés, al unirse a una mujer de ascendencia africana, une simbólicamente dos mundos. Él representa al libertador, y ella, la grandeza africana. Juntos personifican la reconciliación de los pueblos que, según el plan de Dios, nunca debieron estar separados. Esto cambia radicalmente nuestra comprensión de la fe. Si reconocemos que el racismo es incompatible con el Evangelio desde los tiempos del Antiguo Testamento, debemos reexaminar nuestras prácticas religiosas. Debemos condenar con valentía cualquier doctrina que utilice la Biblia para justificar la exclusión, la supremacía racial o la segregación espiritual. La Biblia no es un libro sobre la superioridad, sino sobre la salvación, la reunificación y la restauración. La historia de Moisés y la mujer etíope sirve como señal de que los cielos ven el mundo de manera diferente a los hombres. Donde el hombre ve diferencia, Dios ve propósito. Donde el hombre levanta barreras, Dios crea alianzas. Y donde el hombre siembra prejuicios, Dios imparte justicia. Vale la pena reflexionar. Si Moisés, la persona más cercana a Dios en el Antiguo Testamento, se unió a una mujer africana, y Dios aprobó ese matrimonio, ¿cuántas verdades más estamos pasando por alto debido a las distorsiones que nos han enseñado? ¿Cuántas verdades están justo delante de nuestros ojos, pero no podemos verlas porque nos han enseñado a pensar de manera limitada, estrecha y racista? Es hora de liberar nuestra mente, de permitir que la palabra de Dios suene más fuerte que las tradiciones y de dejar que el Espíritu Santo nos guíe más allá de una comprensión superficial. Dios está levantando una generación que restaurará las verdades ocultas, liberará las mentes cautivas y, como Moisés, derribará los tabúes que todavía intentan esclavizarnos. Ahora llega el momento de profundizar en uno de los aspectos más silenciados, pero a la vez más significativos, de la historia cristiana: la presencia de personas de ascendencia africana entre los apóstoles y los primeros cristianos. Esta toma es de suma importancia, que puede parecer inesperada para quienes están acostumbrados a una representación eurocéntrica del Evangelio, que a menudo ignoran o minimizan el papel de los africanos que desde el inicio de la difusión del cristianismo estuvieron junto a los apóstoles. Es crucial subrayar que esta información no es una nueva doctrina, sino un hecho que siempre ha estado presente en la Biblia, pero que por diversos motivos ha permanecido en la sombra. Consideremos la historia de Simón de Cirene, cuya nombre se menciona a menudo en el contexto de la crucifixión de Jesús. Simón era de Cirene, una ciudad ubicada en el territorio de la actual Libia, en el norte de África, o de Jerusalén. El Evangelio relata que cuando Jesús, debilitado y exhausto, caminaba hacia el Gólgota, los soldados romanos impusieron a Simón de Cirene la tarea de llevar la cruz. Este momento tiene un profundo significado espiritual. De todos los presentes, fue a un africano a quien se le concedió el privilegio especial de tocar la cruz del Mesías. No fue una coincidencia, sino un acto simbólico, una señal divina en uno de los momentos más cruciales de la historia de la salvación. Mientras muchos discípulos huyeron y el pueblo observaba desde lejos, fue un hombre negro, un africano, quien compartió el sufrimiento y el triunfo de Cristo. No solo tocó la cruz, sino que se convirtió en parte de la historia de la redención. Su presencia no es un detalle insignificante, sino una importante afirmación espiritual que demuestra que los africanos siempre han desempeñado un papel central en el plan de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, encontramos la descripción del encuentro del evangelista Felipe
con un eunuco etíope. Este hombre ocupaba una alta posición, siendo el tesorero de la reina Candace, gobernante de Etiopía. Era un africano de piel oscura que había viajado a Jerusalén para adorar a Dios, lo que demuestra que la fe en el Dios de Israel estaba profundamente arraigada en los corazones de los africanos, mucho antes de la llegada de los misioneros europeos. Felipe encontró al eunuco leyendo el libro del profeta Isaías, pero sin comprender del todo su significado. En ese momento, por providencia divina, Felipe fue guiado por el Espíritu hacia él. El africano preguntó: ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y entonces Felipe le explicó la buena nueva. De Jesús. El mensaje fue tan poderoso y transformador que el etíope, al ver agua, preguntó: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y fue bautizado de inmediato. Después de esto, Felipe fue arrebatado por el Espíritu, y el eunuco continuó su camino lleno de alegría. Es fundamental entender que este hombre regresó a Etiopía con el mensaje del Evangelio, con las profecías de Isaías iluminadas por el nombre de Jesús y con una fe viva. Esto significa que África recibió el Evangelio directamente, antes que muchas de las naciones que hoy se consideran la cuna del cristianismo. Este hecho refuta la idea de que el cristianismo llegó a África solo con los europeos. En realidad, los africanos recibieron la buena nueva directamente de uno de los apóstoles. Las historias evangélicas de Simón de Cirene y el eunuco etíope no son episodios aislados, sino ilustraciones vívidas de una verdad fundamental. África desempeñó un papel clave, y no secundario, en el nacimiento del cristianismo. El continente africano no fue un mero espectador, sino un receptor directo de la revelación divina y un propagador activo de la fe en Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, encontramos otra prueba contundente de esta verdad silenciada. En la iglesia de Antioquía, donde los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos por primera vez, servían profetas y maestros, entre los que se encontraban Simeón, apodado Níger, que en latín significa negro, y Lucio de Cirene. Estos nombres africanos, estos rostros negros, estaban al frente de la iglesia primitiva, en el lugar donde el cristianismo recibió su nombre. Este hecho es imposible de ignorar, ya que cambia radicalmente nuestra percepción de la historia del cristianismo. ¿Por qué, entonces, estas verdades fueron olvidadas? ¿Por qué estas figuras significativas se convirtieron en personajes sin rostro en sermones, lecciones de escuela dominical, obras de teatro y películas? La respuesta radica en que la presencia de personas negras en la historia a menudo se percibía como algo que debía ocultarse. Pero hoy, el velo se está levantando y la luz de la verdad ilumina estos eventos que ya no pueden ser silenciados. Estos hombres africanos, Simón, el etíope, Simeón, Lucio, son testimonio de que Dios siempre ha estado conectado con África. Desde el Antiguo Testamento hasta el nacimiento de la Iglesia, la presencia de personas negras fue tangible, activa y espiritual. No eran simples espectadores, sino participantes activos en los acontecimientos, el movimiento y la misión. La Biblia nos presenta un cristianismo multicolor, mixto y verdaderamente inclusivo, donde el Espíritu Santo no hace distinciones entre las personas por su origen, color, de piel o cultura. Si estas palabras resuenan en tu alma, es porque algo dentro de ti ya siente esta verdad. Algo dentro de ti anhela la reconexión, la restauración de la identidad y un despertar espiritual que dice: siempre estuve aquí, siempre fui parte de esta historia. Esta verdad libera, devolviéndote el lugar que siempre te ha pertenecido por derecho. Devuelve a África lo que nunca debió serle robado, el reconocimiento de su origen sagrado. Por eso es tan importante seguir hablando de esto, porque el propósito de estas revelaciones no es solo informar, sino restaurar, sanar y reconstruir a un pueblo que todavía carga con el peso del borrado espiritual,
pero que está redescubriendo su herencia sagrada, su genealogía de fe y su identidad divina. A continuación, continuaremos nuestra investigación, abordando uno de los temas más profundos y controvertidos de la historia bíblica: la posible conexión del linaje de David con las tribus semitas africanas. Entraremos en un territorio que durante siglos ha estado oculto bajo un velo de silencio teológico y resistencia histórica. Pero en esta narrativa exploraremos con valentía, reverencia y responsabilidad, y sobre todo, con discernimiento espiritual, un linaje de inmensa importancia para la fe cristiana. Y quizás veremos que la sangre africana podría estar más cerca de la promesa mesiánica de lo que muchos imaginan o desean admitir. Al reflexionar sobre David, emerge la imagen de un rey cuyo corazón era agradable a Dios, un hombre cuyo linaje tuvo el honor de ser el conducto para la encarnación de la palabra. Es de su linaje de donde proviene el Mesías, Jesucristo. Este hecho por sí solo subraya la excepcional importancia de su ascendencia y la profunda conexión espiritual con David. Sin embargo, pocos profundizan en el estudio de su árbol genealógico, de los pueblos de los que desciende y de los procesos migratorios que conformaron la cultura del antiguo Israel. En este contexto se descubren raíces africanas muy notables en el linaje real de Israel. Para desvelar esta conexión es necesario remontarse a Judá, padre de Fares, antepasado directo de David. Judá tuvo hijos con Tamar, una mujer que no pertenecía al pueblo de Israel. Esta mujer valiente y estratégica, Tamar, también forma parte de la genealogía de Cristo, un hecho que el evangelista Mateo destaca especialmente. Esto demuestra una vez más cómo Dios utiliza linajes mixtos, diversas tribus y pueblos de fuera de Israel para llevar a cabo su plan divino. Así, desde sus inicios, el linaje de Judá ya contiene una mezcla de rasgos culturales y posiblemente étnicos. Además, cabe señalar que la presencia de tribus semitas en el Medio Oriente desde la antigüedad estuvo estrechamente entrelazada con los pueblos africanos. Las rutas comerciales, los matrimonios políticos y la proximidad geográfica entre Canaán, Egipto, Cus y otras regiones africanas fomentaron una activa mezcla de culturas y sangre. Los hebreos no vivían aislados, migraban, se casaban con mujeres de otras naciones y tenían hijos con egipcias, cusitas y moabitas. David fue producto de esta realidad. Otro aspecto importante son las relaciones de David con sus valientes guerreros, entre los que había extranjeros procedentes de otras tierras. Incluso su conexión con la tierra de los filisteos evidencia su respeto y alianza con culturas distintas a la hebrea. Esto nos lleva a preguntarnos qué más pudo haberse omitido o simplificado en la historia oficial de su linaje. Un punto clave en este contexto es la historia de Salomón, hijo de David. Como es sabido, Salomón tuvo una relación con la reina de Saba, de cuya unión surgió un linaje etíope considerado heredero legítimo de la dinastía de David. Si este linaje es reconocido como legítimo y está respaldado por siglos de tradición, fe y gobierno, entonces existe una conexión directa entre David y África, basada en la sangre, la ascendencia y la alianza. Esta posibilidad de una mezcla de sangre real tiene profundas implicaciones espirituales, pues demuestra que el plan de Dios no se limita a la etnia, la pureza racial o la exclusividad geográfica. La presencia de mujeres extranjeras, hombres de otras naciones y uniones interculturales en la genealogía de David, y por ende, en la de Cristo, es una protesta espiritual contra el racismo religioso. Es la prueba de que Dios elige por propósito, no por pureza étnica, y construye sus promesas sobre puentes, no sobre muros. Sin embargo, muchos académicos e instituciones religiosas se resisten a aceptar esta posibilidad. Admitir que David tenía sangre africana y que Jesús pudo haber tenido rasgos étnicos mezclados con raíces africanas significaría reconocer la invalidez de la narrativa blanca europea de Cristo. Esto derriba ídolos, pero también
promesas y a ser parte de la línea que preparó el camino para la salvación. Esta conexión espiritual con David le define la identidad de muchas personas hoy en día, señalando que el reino de Dios no reside en la apariencia, sino en la misión, y que el trono de David puede estar vinculado a personas que han sido marginadas, pero que siempre han sido parte de la historia. Imagina el impacto que esto tendría en nuestras iglesias y en la nueva generación, al tomar conciencia de que David pudo tener rasgos africanos y que el reino espiritual puede reflejarse en los rasgos negros de las culturas antiguas. Esto transforma la fe, sana heridas y derriba estructuras de dominio. Por eso es necesario hablar de esto con valentía y difundir esta revelación, porque es bíblica, espiritual y restauradora. No estamos inventando nada nuevo, solo conectando los puntos, observando los detalles, volviendo a las escrituras sin los filtros de la tradición europea y permitiendo que la verdad hable más fuerte. Ha llegado el momento de explorar en profundidad el concepto transformador del linaje espiritual, denominado en los textos sagrados como linaje escogido, nación santa, creación exclusiva de Dios. Surge una pregunta clave. ¿Debe entenderse este concepto literalmente, como un parentesco de sangre, o se trata de algo más profundo, inclusivo, y ligado a un propósito superior que trasciende el simple origen étnico? En este contexto, la palabra de Dios actúa como un espejo que refleja no solo el pasado, sino también el presente. El linaje escogido, del que se habla en la primera epístola de Pedro, 2:9, ya no se limita a la tribu de Judá o a los descendientes de Israel en un sentido físico. El apóstol Pedro se dirige a las naciones dispersas, entre las cuales hay muchos gentiles sin ascendencia hebrea directa, y aún así los llama linaje escogido. Esto es posible porque el llamado de Dios trasciende los lazos de sangre y se dirige al espíritu. La pertenencia al linaje espiritual no se define por el lugar de nacimiento, sino por quién ha llamado a la persona, e implica un nuevo nacimiento. Con la venida de Cristo, que abrió las puertas de la salvación a todos los creyentes, la identidad del linaje y del pueblo escogido se expandió, pero esto no anuló el papel de los linajes familiares. Al contrario, se profundizó la comprensión de que, además del origen físico, existe un origen profético ligado a la fe, al propósito y a la transformación espiritual. Aquí reside la esencia de la revelación. Cuando las Escrituras hablan de linaje, nos invitan a vernos en una dimensión espiritual, revelando patrones, arquetipos, promesas y legados que se activan no por la sangre, sino por el pacto con Dios. Esto significa que incluso quienes no tienen raíces hebreas o no pertenecen a un linaje real según los estándares del mundo, pueden convertirse en herederos de las promesas eternas, llevando en sí el espíritu del Dios vivo. Sin embargo, debemos evitar una espiritualización excesiva que borre la identidad de los pueblos históricamente utilizados por Dios. Existe una tendencia, especialmente en los círculos teológicos de influencia europea, a presentar el linaje escogido como un concepto abstracto, desvinculado del color de piel, el origen o la historia. Esto también es una forma de anulación, ya que a lo largo de la historia bíblica vemos la participación concreta de pueblos africanos y semitas. Por lo tanto, al afirmar que el pueblo escogido es un símbolo de un llamado espiritual, no negamos el valor de la herencia física, sino que reconocemos que el plan de Dios trasciende la exclusividad. Israel fue elegido por Dios como un modelo, un espejo, una señal y un puente. En el tiempo profético actual, Dios está levantando a otras naciones de diversos orígenes para que sean la continuación de ese modelo. El pueblo africano posee una herencia espiritual especial que va más allá de la historia registrada en los libros. Está marcada por la resistencia, la fe preservada y alianzas que han superado las pruebas de la esclavitud, el colonialismo y el racismo. Tomar conciencia de este hecho permite a estas personas comprender su pertenencia al linaje escogido,
confirmada no por declaraciones externas, sino por el testimonio interno del Espíritu. La Biblia no es simplemente un libro genealógico, sino un mapa espiritual. Cada nombre, cada tribu, cada nación mencionada en las Escrituras tiene un significado profético, invitando al lector a verse a sí mismo en un contexto espiritual, ya sea Judá, Efraín, Cus o David. Cuando Pedro habla de una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, se refiere a una identidad ganada no por parentesco de sangre, sino sellada por la sangre del Cordero. Hoy nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Quiénes son los portadores de la herencia espiritual en nuestros días? ¿Quiénes son los que se aferran firmemente a los principios de integridad, que viven una vida digna de los hijos de la promesa, que responden con prontitud al llamado de ser un faro de luz en la más densa oscuridad y que manifiestan el reino de Dios donde quiera que estén? No se trata simplemente de personas con una predisposición genética particular. Son aquellos que están marcados por el sello de la fidelidad, que demuestran obediencia y devoción a los ideales más elevados. Son quienes asumen conscientemente la misión de ser diferentes, no por orgullo, sino por una profunda comprensión de su propósito. Pertenecer al linaje escogido implica una enorme responsabilidad de reflejar los valores celestiales en la tierra. Significa vivir de acuerdo con el carácter de Cristo, manifestar la gloria de Dios al mundo, incluso frente a la injusticia. Supone la disposición a desmantelar los sistemas religiosos que perpetúan la exclusión y la opresión, ya que los verdaderos representantes del linaje espiritual nunca tolerarán el racismo, la mentira y el abuso de poder. Al igual que los profetas y el propio Jesús, se levantan contra el sistema corrupto. Este es precisamente el llamado que resuena entre quienes escuchan estas palabras. Sois portadores de un linaje que trasciende lo visible. Quizás vuestro árbol genealógico guarde historias de dolor, injusticia y rechazo. Sin embargo, vuestro árbol espiritual unido e injertado en la promesa, redimido por la cruz y regenerado por el Espíritu Santo. Pertenecéis a una generación llamada a rescatar lo que se ha perdido, no solo en las crónicas históricas, sino en el propio espíritu de la Iglesia. ¿Comprendéis esta interconexión? No se trata de especulaciones teóricas, sino de la autoidentificación de un pueblo que despierta a la conciencia de su fuerza, su verdad y su autoridad. Como hijos e hijas que han comprendido que la Biblia no es un escaparate de héroes inalcanzables, sino un espejo que refleja nuestra verdadera esencia. Somos sacerdotes, reyes y santos, llamados a gobernar con justicia y misericordia. Y esta identidad debe ser afirmada, proclamada y profetizada. Durante demasiado tiempo nos han convencido de nuestra insignificancia, nuestra secundariedad y nuestra falta de pertenencia, pero ahora el Espíritu de Dios está sacando a la luz lo que estaba oculto. El linaje escogido no tiene un único rostro, pero tiene un propósito común, y se está levantando para manifestar el reino de Dios con un poder sin precedentes. Continuaremos nuestra narrativa desde el punto en que la dejamos, ya que ahora entramos en uno de los temas más agudos y delicados de nuestro viaje: el borrado histórico y el racismo religioso que se infiltraron en la fe cristiana y que durante siglos han moldeado nuestra percepción, o falta de ella, de la verdadera esencia de los personajes bíblicos. Esta ruptura espiritual no fue una coincidencia, fue cuidadosamente planeada, mantenida y reforzada de generación en generación por intereses ajenos al reino de Dios, a saber, el poder, la dominación y el control sobre los cuerpos, las mentes y las almas de las personas. Llegado el momento de hacer frente a este mal, ¿qué se presenta ante nuestros ojos cuando nos dirigimos al imaginario colectivo cristiano? Imágenes de un Jesús con ojos azules, piel clara y cabello liso, un Moisés con rasgos europeos, un David que podría pasar fácilmente por un príncipe escandinavo. María, la madre de Jesús, es invariablemente representada como una mujer blanca, casi etérea. ¿A qué conduce esto?
Genera un profundo sentimiento de alienación en las mentes y almas de millones de personas negras y mestizas que han crecido sin encontrarse a sí mismas en las páginas de la Biblia. Y no es que la Biblia los silencie, sino que la forma en que se ha enseñado, narrado, ilustrado y encarnado ha sido distorsionada por un sistema de supremacía racial disfrazado de piedad. Este proceso de blanqueamiento de los personajes bíblicos tiene un nombre: borrado histórico. Es una distorsión visual, simbólica y teológica que, con el tiempo, ha llevado a la formación de la idea de que lo sagrado se asocia exclusivamente con la cultura europea. Esto no solo ha falseado la verdad, sino que ha infligido profundas heridas espirituales. Un niño negro que crece en la iglesia ve a todos los héroes bíblicos con rasgos faciales diferentes a los suyos y no encuentra en las imágenes celestiales un reflejo de su pueblo. Sin siquiera darse cuenta, interioriza que su color de piel, su origen y su linaje son incompatibles con la santidad. ¿Dónde estaba la teología durante este proceso? En su mayor parte, guardó silencio cuando pudo y debió hablar, cuando debió enseñar y denunciar la manipulación de las imágenes sagradas, así como las distorsiones racistas que utilizaron la Biblia para justificar la esclavitud, la colonización y la discriminación. Una parte significativa de la teología dominante occidental mostró cobardía o se confabuló con un sistema perverso, permitiendo que las verdades sobre la presencia africana en la Biblia fueran silenciadas, rechazadas o incluso ridiculizadas como una exageración. Pero ahora, en este tiempo profético, el Espíritu de Dios está reavivando una llama que nunca se extinguió por completo: la llama de la verdad, la identidad y la reconexión espiritual. Esta reconexión comienza cuando nos atrevemos a admitir que la historia que nos contaron estaba incompleta, distorsionada y manipulada. Reconocemos que las personas negras fueron borradas de la narrativa sagrada no por su ausencia, sino por una estrategia deliberada. El color de piel de los personajes bíblicos fue sistemáticamente blanqueado por la necesidad de una dominación visual y simbólica. No se trata solo de cómo se representó a Jesús, sino de lo que esto simboliza, pues, al cambiar la imagen de Jesús, cambiamos la percepción que la gente tiene de Dios, lo que acarrea consecuencias devastadoras. Cuando asociamos la divinidad con la blancura, inevitablemente vinculamos la santidad a una etnia particular, y toda la teología comienza a girar en torno a esta mentira visual. Sin embargo, la Biblia, al dirigirse a los espiritualmente despiertos, revela una realidad diferente. Habla de Cus, Egipto y Etiopía, mostrándonos reyes africanos, profetas negros y líderes espirituales no israelitas que Dios utilizó para sus propósitos. E incluso el propio Jesús, nacido en el Medio Oriente, descendiente de un linaje que pasó por Egipto y crecido en una región de intensa mezcla de sangres, no se parece en nada a las imágenes eurocéntricas que nos han impuesto. Es necesario restaurar la verdad pisoteada, pero no mediante acciones beligerantes, sino a través de la justicia espiritual. La cuestión principal es cómo superar siglos de división y sanar las heridas causadas por el racismo religioso. La solución a este problema comienza con un debate abierto, la denuncia de la mentira, la iluminación de la verdad y la creación de un espacio donde las personas negras, latinas, indígenas y todos aquellos que han sido excluidos de las narrativas religiosas tradicionales puedan verse a sí mismos en la Biblia no como extras, sino como protagonistas, portadores de una herencia sagrada y una fe viva, una conexión con los cielos que no depende de la aprobación de los sistemas religiosos. Esta restauración debe comenzar en los altares, en los sermones y en las conversaciones. Comienza cuando los pastores encuentran el valor de admitir, nos enseñaron mal. Los profesores de teología deben reconocer que mucho se ha ignorado. Los artistas, los gestores culturales y los creadores de contenido deben mostrar una Biblia con rostros que reflejen la verdadera diversidad, con el color y la riqueza que Dios siempre ha acogido, pues el reino de Dios nunca ha sido monocromático.
Su grandeza reside en su policromía, su multiculturalidad y su diversidad. Este proceso tiene un carácter tanto externo como interno, espiritual y personal. Cada persona negra que se reconecta con su identidad espiritual se libera de las cadenas invisibles de la inferioridad, el silencio y la opresión teológica. Cuando una persona toma conciencia de su lugar en la promesa, de su pertenencia a la historia de la salvación y del valor de su cultura en la presencia de Dios, esto sacude los cimientos del infierno y transforma los cielos. Esta serie de revelaciones debe continuar, difundirse y transmitirse a las generaciones futuras, porque la verdad libera. Cuando la verdad espiritual se une a la verdad histórica, nace una generación que ya no se doblega ante la mentira. Si estas ideas resuenan contigo, es hora de hacerte oír, pues este proceso forma parte de un despertar colectivo y ayuda a llevar verdades importantes a quienes las necesitan. Si has llegado hasta este punto, es porque algo en tu interior ha respondido. Es importante expresar gratitud por haber permanecido hasta el final de esta profunda inmersión en una verdad espiritual e histórica que muchos han intentado borrar. Esto demuestra una sed de revelación, identidad y reconexión. Aquí se pueden seguir derribando paradigmas obsoletos, desvelando verdades olvidadas y restaurando una fe viva y consciente, arraigada en la palabra y en la memoria de los antepasados. Esto demostrará que eres uno de los que han despertado e inspirará a otros a llegar hasta el final, ampliando el alcance y llevando este mensaje a quienes lo necesitan, profundizando en revelaciones que cambian vidas.